A todos muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Torres Jaramillo y a continuación les voy a hablar de mi proyecto de grado que se titula Estimación de la abundancia relativa de pequeños marsupiales en dos tipos de bosque del norte antioqueño. Mi asesor es Juan David Sánchez Londoño y mi coasesor Sergio Solari Torres. Entonces, para empezar, ¿qué es un marsupial? Un marsupial es un mamífero que se caracteriza por tener una gestación incompleta. Pertenecen a la infraclase Metatheria y a la subfamilia Didelphini. Los sextantes. Ahora, el término pequeño marsupial lo he acuñado a partir de dos criterios. El primero es un peso inferior de 350 gramos, que es el peso aproximado o promedio de una especie que es Philander opossum y que se puede cubrir bajo una misma metodología que es el uso de trampas Sherman medianas. En Colombia existen alrededor de 40 especies de marsupiales, de las cuales al menos 35 de ellas podemos considerar como pequeños marsupiales. En el sitio donde se va a realizar este estudio, esperamos encontrar principalmente representantes de los géneros Marmos y Marmosops. Entonces, generalidades. Debido a que los pequeños marsupiales tienen una dieta omnívora, están en continua interacción con estructuras vegetales, ya que tienen una ecología arborícola. Entonces, estar en contacto con esas estructuras los convierten en dispersores de semillas. Ahora también son indirectos polinizadores de las plantas con las que se relacionan. Controlan poblaciones de insectos en el hábitat y tienen una función vital también, que es ser presas de aves rapaces o de mamíferos carnívoros. Tienen una amplia distribución geográfica que va desde el norte de México hasta el norte de Argentina. Se encuentran en gradientes altitudinales que van desde nivel del mar hasta los 3000 metros sobre este. Entonces, el planteamiento del problema radica que en Colombia existe un vacío de información de estas especies de pequeños marsupiales. De hecho, en el sitio donde vamos a realizar este estudio, solo hay uno que trata el tema de abundancia relativa, que es el de Sánchez Giraldo y Díaz Nieto en el año del 2015, que encontraron una abundancia de 0.43 individuos por 100 trampas noche de Marmoson hamleti y 0.48 individuos por 100 trampas noche de Marmoson cauque. En Colombia existe un problema de sobreexplotación ganadera que se extrapola y se superpone sobre el hábitat de estos pequeños marsupiales. El altiplano del norte de Antioquia, en la cordillera central, lugar donde vamos a realizar este estudio, no se escapa de ello. Y hay una gran explotación ganadera, que principalmente de la industria predispuesta a la industria lechera, y hay tala de árboles para la industria predispuesta a la industria maderera. Entonces, basados en esto, hemos dicho que tienen una capacidad de ser posibles indicadores del grado de deterioro. Y a partir de ello sacamos la hipótesis de que existe una disminución en la abundancia general de estos pequeños marsupiales en zonas intervenidas en relación a los sitios conservados. ¿Y esto por qué? Porque hay una predisposición de estas especies al hábitat, hay una historia natural, hay una ecología y una capacidad de buscar alimento dentro de este que está siendo perturbada. Sin embargo, en el año del 2009 Voss hizo un trabajo que demostró lo contrario. Entonces, para poder responder a esta hipótesis hay que evaluar la justificación. Ese trabajo será el primero en integrar esas variables del hábitat en correlación con la abundancia relativa. Determinará si son o no son indicadores del grado de degradación del bosque, y será fundamental, ya que
existe un desconocimiento, hay un vacío de información de estas especies, por lo cual esto nos va a permitir llenar un poco ese vacío. Entonces, como objetivo principal es describir esos patrones de abundancia en esas dos localidades con diferente grado de intervención. Para poder responder a ellos se plantean unos objetivos específicos que nos van a llevar a finalmente a responder, a lograr ese objetivo general. El primero es comparar esos patrones de abundancia del sitio intervenido y el sitio conservado. Y una vez tenido esos datos, uno dice, bueno, entonces, ¿qué los estará ocasionando? Entonces tenemos que identificar las variables del hábitat que están afectando esas abundancias. Entonces, la metodología planteada es la siguiente. El sitio de estudio que se eligió es una fundación que se llama Los Magnolios, que se encuentra bajo la jurisdicción de la Corporación Reservas Salvamontes. Hace parte dentro de un predio que se llama El Reposo y se eligió porque este presenta tanto como sitios que se encuentran en sucesión primaria como bosques que se encuentran conservados. Ahora, se pondrán allí 100 trampas y se van a medir variables. Las trampas se van a colocar entre 2 a 2.5 metros sobre el nivel del suelo. Esto debido a que Malcolm en el año de 1991 demostró una mayor posibilidad de captura en esa altura sobre el dosel. Estas trampas se van a cebar con mantequilla de maní, esencia de vainilla y avena, debido a que es el cebo universal que se usa para el trato de pequeños marsupiales y roedores. Ahora, las trampas Sherman que se van a usar son Sherman medianas. Y se manejarán los individuos respecto al lo dicho, lo que sugiere el manual de la Asociación Americana de Mastozoología. Estas trampas se van a revisar continuamente cada 6 horas, entre las 6 de la tarde, la medianoche y las 6. Los individuos se van a marcar con pinturas indelebles no tóxicas y se van a condicionar para que el individuo capturado se estrese lo mínimo posible. ¿Cómo? Por ejemplo, usando algodón para generar un aislamiento térmico, que el animal se permanezca cálido y que siempre tenga una ración de alimento que le permita a él estar sin pasar hambre pues dentro de las trampas. Ahora, la idea es que esto siempre se acorde a lo decretado o lo dicho por el decreto 1376 del 2013, el cual habla de la recolección y el manejo de fauna silvestre con fines no comerciales y que sea acorde a lo que propone el Comité de Ética de la Universidad CES. Entonces, dentro de cada sitio se van a hacer unidades de muestreo de las cuales, de 5x5, de las cuales dentro de ellas esas trampas van a estar distantes una de la otra al menos de 15 metros de distancia, ¿sí? Entonces van a hacer 4 réplicas por sitio. Para cada uno de esos sitios se va a ejercer una semana en el sitio conservado y una semana en el sitio intervenido. Esto durante 2 temporadas. ¿Para qué? Para poder generar una mayor inferencia estadística. Es decir, que esos datos empíricos que se toman en campo sean plausibles en términos estadísticos y que nos permitan finalmente mirar la hipótesis si se cumple o no. Entonces, ¿qué variables de la mitad se van a medir? Adentro de estas unidades de muestreo se van a elegir aleatoriamente alrededor de 5 trampas, una cuadrícula de 5 metros de distancia teniendo como centro esa trampa. Esa cuadrícula, dentro de ellas, que van a ser seleccionadas aleatoriamente,
se va a medir la densidad de árboles contando el número de individuos dentro de esta área. Se va a tener en cuenta la altura promedio de ese dosel a partir del uso de un clinómetro y un porcentaje de cobertura que se mide a través del uso del densiómetro. Estas tres variables son las que se van a tener en cuenta para la correlación con la abundancia relativa. Entonces, los datos obtenidos va a ser lo siguiente. Hay que tener en cuenta el éxito de captura de la Sherman, que es relativamente bajo, y una abundancia relativa que se va a medir en función del esfuerzo de muestreo, que es mediante la fórmula de como numerador el número de individuos capturados y como denominador el número de trampas noche por el número de días muestreado por 100. Estos datos se van a poner a prueba mediante una comparación de conteos, una prueba de comparación de conteos, que se basa en un modelo de Poisson. La correlación entre las variables y la abundancia relativa se van a modelar mediante un modelo lineal generalizado. Entonces, ¿qué esperamos? Primero y principalmente describir esos patrones de abundancia y relacionarlos con las variables del hábitat. Que este estudio sirva de soporte para futuras investigaciones y sea un hilo conductor con estudios pasados. Que encontrar nuevos registros potenciales para para el sitio y producir un artículo científico a partir de esos resultados encontrados. Entonces, el cronograma es que en el primer mes debo tener listo la revisión, la visita a museos y la identificación muy bien y clara de estos individuos que se esperan encontrar, perfeccionar el uso de los softwares, en este caso R, aprender el uso de esos artefactos con el que vamos a medir las variables y previamente hacer un reconocimiento del sitio donde se va a generar el estudio. El trabajo en campo se hará en una primera estación que se lleva 2 meses y pues que se lleva 2 semanas entre el segundo mes y el tercero, y un segundo viaje que se va a realizar pues a campo, que se va a realizar entre el cuarto y quinto mes, 2 semanas también. Se van a analizar esos resultados, se van a poner a prueba con el software y finalmente vamos a tener unas respuestas y generar un escrito en el mes noveno y décimo, y finalmente entregar un escrito para octubre. Entonces el presupuesto es el siguiente. En términos de viajes, en términos de salidas de campo y eso, podemos decir que la dirección de investigación total va a ser de 7.159.900 y para la Facultad de Ciencias y Tecnología 24.295.795. Y finalmente, en la bibliografía quiero resaltar el estudio de Díaz Nieto porque es quizás el único soporte que hay del que nos podemos afianzar, pues de que podemos encontrar en el sitio. Y finalmente agradecer a los evaluadores que están poniendo su tiempo en este proyecto, al profesor Carlos, que ha estado dirigiendo el curso de investigación, y a mi asesor Juan David Sánchez Londoño y mi asesor Sergio Solari Torres. Muchas gracias.